Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí su profesor Luis, una vez más, y hoy vamos a hablar de filosofía, específicamente de los aportes de Dave Hume, que es un filósofo inglés y que ayuda a consolidar el pensamiento empírico. Hablemos un poco de su biografía. Bueno, nace en Edimburgo, Inglaterra, en 1711, y los autores dicen que tuvo una educación esmerada, es decir, bastante buena. La parte importante, la parte sustancial en su pensamiento político, es que durante su madurez viaja a París y conoce a Jacques Rousseau. Debemos de recordar quién es Jacques Rousseau. Si ya lo hicieron, perfecto. Si no, recuerden que es uno de los padres ideológicos de la Revolución Francesa. Ahora, una vez que regresa a Edimburgo, se desempeña activamente en la política, específicamente en el cargo de subsecretario de Negocios Exteriores de Edimburgo. Una vez ahí, logra consolidar su pensamiento filosófico no solo como una parte complementaria, sino como una parte sustancial de su persona. Desafortunadamente muere en 1776 y nos deja un legado filosófico bastante importante. Así que vamos primero a observar cuáles fueron sus principales obras. Dentro de las principales hay 5 obras, pero nosotros nos vamos a centrar únicamente en dos en esta ocasión. La que vamos a tratar el día de hoy es la investigación sobre el entendimiento humano. Escribió también un tratado sobre la naturaleza humana, los ensayos de la moral y política que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, las investigaciones sobre los principios de la moral y los diálogos sobre la religión natural. Ahora, como parte importante del pensamiento de este personaje, es que es un gran crítico de las obras y los aportes que llegó a realizar René Descartes. Recordemos que a René Descartes lo vimos en el video anterior. Y para retroalimentar, recuerden que es el padre del racionalismo y él creía que la razón estaba por encima de la experiencia para llegar a un conocimiento verdadero. Con esta crítica a René Descartes, él implementa una nueva teoría. Esta teoría es que la observación y la experiencia son determinantes cuando nosotros queremos comprobar un conocimiento. Es más, está por encima del proceso racional y les voy a explicar por qué. Cuando hablamos del pensamiento de Dave Hume, tenemos que tener en cuenta tres grandes grupos o tres grandes aportes filosóficos. El epistemológico, enfocado al racionalismo, el empirismo, enfocado a un método de comprobación, y la ética, enfocado a una conducta moral. Ahora vamos a empezar. Recordemos que durante el siglo XVIII, la mayoría de los filósofos enfocaron sus esfuerzos en descubrir aportes epistemológicos o nuevas ideas epistemológicas que nos ayudaran a identificar cómo conocemos lo que conocemos, a través de qué lo conocemos y por qué lo conocemos. La epistemología es una de las grandes ramas de la filosofía y nosotros ya la analizamos en clase hace tiempo. Espero que lo recuerden. Ahora, Dave Hume pensaba que en cuestión epistemológica el origen de las ideas se encuentra en las impresiones y que las representaciones son meramente eso, una copia o una formación de algo que nos impresionó. En un ejemplo más claro, el árbol. Nosotros, si cerramos los ojos, tenemos una representación del árbol. A lo mejor para mí el árbol es grande, tiene hojas muy verdes, pero a lo mejor para alguno de ustedes el árbol es pequeño y tiene hojas color marrón. A eso se les llaman representaciones y son las ideas. Hume dice que las impresiones son las que forman las representaciones. Les explico. Mi árbol, el que yo me imaginé, viene de una impresión de algún árbol que yo llegué a observar alguna vez, y por eso la representación de él es particular en mí. Eso mismo pasa con todas las ideas que nosotros tenemos, tanto científicas, emocionales, intelectuales, económicas, políticas o culturales. Otro ejemplo, mucho más básico. Si nosotros pensamos en este momento en una televisión, yo estaría pensando en la televisión de mi casa, porque es la impresión
que determina mi representación. Y ustedes estarían pensando en la representación de la impresión de la televisión de su casa. Espero que haya quedado entendido, si es un poco complejo, pero bastante fácil con ejemplos. Vayamos con nuestro siguiente aporte, específicamente el del empirismo en sí. Ahora, no es el padre del empirismo, eso hay que tenerlo claro, nosotros ya lo vimos con Francis Bacon, pero sí es uno de los grandes representantes del empirismo clásico. Él decía que el empirismo debe ser la base de la ciencia, la base para corroborar todo tipo de conocimiento, porque él creía que la experiencia era fundamental para poder identificar a un conocimiento de forma certera. Ejemplo, nosotros todo lo que conocemos es a través de la experiencia y la observación. Volvemos al ejemplo de la idea del árbol. Nosotros no vamos a poder corroborar que lo que está pensando Juanito es un árbol hasta que lo comparemos, lo corroboremos en el momento de la observación, es decir, que vayamos a un parque y le digamos, Juanito, ¿ese es un árbol? Entonces él va a decir, sí, sí es un árbol. En caso de que su idea no fuera así, entonces ahí se pierde ese sentido. Ejemplo, a lo mejor para Juanito le educaron que el árbol era un perro. Esto tiene que ver con una idea de Dave Hume que se llama causa y efecto. Nosotros siempre hemos determinado que ante una acción hay una reacción, científicamente hablando, pero Hume pensaba diferente. Él decía que la teoría de la causalidad no estaba estrechamente vinculada a la causa y el efecto. No necesariamente un efecto es producto de una causa, según Dave Hume, sino más bien que estaba relacionado con un aspecto de costumbre, tradición, que lo produce la misma creencia. Volvemos al mismo ejemplo, el árbol. Si yo en este momento veo un árbol, ¿no? La causa es el árbol, el efecto en mi imaginación ese árbol, pero no va a ser el mismo que van a imaginar otras personas. A eso se refería Dave Hume. Por último, nos vamos con el aporte de la ética. Él decía que las cuestiones éticas y morales se suscitan en los afectos y pasiones individuales, en la búsqueda de la felicidad específicamente, acerca de ello. Decía que el cumplimiento moral estaba estrechamente relacionado a la felicidad que nos provoca a nosotros. Es decir, si una norma no nos provoca felicidad, muy difícilmente se va a llevar una conducta moral organizada o efectuada hacia una necesidad social. Él decía que los sentimientos son fundamentales para determinar nuestra ética individual y posteriormente nuestra conducta moral. Pero también decía que hay dos grandes cosas que influyen al momento de desarrollar una ética individual y una ética colectiva. El primero de ellos es la simpatía. Cuando nosotros tenemos simpatía hacia alguna idea en particular o hacia alguna persona en particular, cambiamos nuestra postura ética. El ejemplo más básico fueron los estados totalitarios que se suscitan en Alemania o en Italia. La ética cambió completamente. Pero también el segundo aspecto que nos determina éticamente es la compasión. Él dice que la compasión nos permite identificar una conducta moral mucho más amena para la sociedad. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos la próxima. Hasta luego.